especial de celebración del Día de las Madres. Good morning. For me today, it's a privilege to share with you guys the message of Mother's Day. Y hoy domingo es muy especial para especialmente los países de México y Guatemala y algunos de Centroamérica, And today is a very special day in Central America, in Mexico, and many other places. porque allá se celebra el 10 de mayo, el Because Día de over las there, they Madres. celebrate it on the May 10th. Ya, no cambia si es domingo, el día que sea, es siempre 10. Doesn't matter what day of the week it is, it's always on the 10th. Ya, y por eso yo en la escuela primaria That's why in elementary, aprendí un poema muy pequeñito and I learned a very small poem, y ese poema dice así, and the poem says like this. dice, mamita, hoy es 10 de mayo Dear Mother, today is Mother's Day. y cada día te quiero más. Muchas gracias. Day of May, and every day I love you more. Eso era todo lo que decía. And that's all the poem said. Bueno, para mí este día de celebración de Día de las Madres tiene para mí emociones encontradas. And for me, it has a very high emotions that meet each other. Primero porque en 1984 falleció mi madre en un 12 de mayo. Because on May 12th, my mom passed away on May 12th. Hace muchos años, Dios. Oh, that was many, many years No ago. tenía canas todavía. I didn't have white hair yet. Y luego en el 2018 falleció mi esposa. And then in May 18, my wife passed away. Así que para mí es muy difícil, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. So it's very hard for me, but by the grace of God, here we are. Y de esa gracia, pues el Señor nos dio dos hijas que pues ahí están a mi lado, cuidándome, protegiéndome y ok, ya, se And me for olvida God's que grace, está He gave me two traduciendo. daughters. They're always next to me and with me. Ya, muy bien. Ahora vamos al tema. Now let's go to the topic. Voy a hablarles de las matriarcas de la Biblia. I'm going to talk about the motherhood of the Bible. Ya. Son las tres primeras, una de las tres primeras madres importantes que la Biblia menciona. And the first three mothers the Bible mentions that are very important. Vamos a hablar de Eva. We're going to talk about Eve. En el hebreo su traducción del nombre es Javá. And in Greek, the translation name is Hava. Y lo que significa es la que da vida, And what it means is the one that gives life. madre de todos los vivientes. Mother of all living things. Luego tenemos la primera matriarca del pueblo de Israel, es Sara. And the first mother of Israel is Sarah. Y en hebreo es Sarah. And in Hebrew is Sarah. Significa princesa. It means princess. ¿Cuántas princesas hay esta mañana How many aquí? princes do we have here this morning? Dice, señora o mujer noble. It says a noble woman. Vean, buenos títulos. It's a very good title. Y finalmente tenemos a Agar, And finally, we have Agar. es Hagar, It's Agar, y ella es la que huye, the one that runs away, la extranjera o emigrante the foreigner or immigrant, y la fugitiva. and the fugitive. Y vamos a ver por qué de esos nombres. And we'll see why these names are associated to them. Muy bien, vamos a empezar primero con Eva, la primera matriarca. We're going to start with the first mother, Eve. Como ya dijimos, su nombre significa dadora de vida And like we said, she's a mother of the living, o madre de todos los que tienen vida. or mother of all the humans that have life. Vamos a describir cómo la Biblia nos habla del carácter de Eva. And we'll talk about how the Bible describes her character. Eva tuvo el privilegio de ser criada en perfecta armonía con Dios And she had the privilege to be created in perfect harmony with God y con su marido Adán. and with her husband, Adam. Aquí hay un chiste que hacen, And there's a joke they tell about us. dice, dichoso Adán que no tuvo suegra. He was so blessed because he had no mother-in-law. Pero también las damas deben de decir, dichosa Eva que no tuvo suegros. And also, the women can say, blessed is
are they because they didn't have a father-in-law. Y otros agregan ni cuñados ni cuñadas. And others says not even in-laws, brothers or sisters-in-laws. Así que era un hogar perfecto. So it was a perfect family. Y luego dice que ella fue criada y fue puesta en un paraíso. So she was created and then she was placed in paradise. ¿Quién no quisiera vivir en un paraíso? How many would love to live in a paradise? Sin vecinos que molestan el fin de semana con la música hasta la madrugada. Don't have neighbors that bother you in the night with loud music. Así que eso nos describe de la Biblia, sin dolor, Without pain. no tenía culpa. They didn't have no guilt. Así que era una vida feliz y perfecta. It was a beautiful and perfect life. Pero hermanos, no todo lo perfecto dura para siempre. But not everything that is perfect lasts forever. Vamos a ver ahora acerca del dolor de ella. Ella tuvo dolor como toda madre del día de hoy. We're going to talk about the pain she had, and she had pain like many other mothers nowadays. Su dolor fue el destierro del paraíso junto a su marido. Her first pain was to be cast away, taken away from paradise with her husband. Estaba en el huerto del Edén They were living in the Garden of Eden, y literalmente fueron echados del huerto. and literally they were kicked out, they were cast out from the garden. Otra situación que tuvo cuando salieron del huerto, Another situation they had when they came out of the garden, y como vamos a ver más adelante, ella tuvo a sus hijos e hijas. and as we're going to see down the line that she had sons and daughters. Y otro dolor fuerte que ella sufrió Another painful thing that happened to her, es el asesinato de su hijo, the murder of her son. y el asesino era su otro hijo. And the murder was the other son. Así que doble dolor. Double pain. Pero vamos a hablar acerca del gozo también, no solo de dolor. We're not just going to talk about her pain, we're also going to talk about her joy. Es que pues ella nació literalmente y vivió en el paraíso. She was literally born in paradise and she lived in paradise. Y la promesa de que su descendencia, And the promise about her descendants, o sea, un varón nacido de mujer, dice la Biblia, and a son born from a woman, the scripture says, iba a vencer was going to come and defeat al enemigo, a Satanás. the enemy, Satan. Amén. Amen. Vamos a describir algunas cosas importantes de ella que nos dice el relato bíblico. And we're going to describe some things that are very important that the scriptures relates. La Biblia nos describe tres papeles importantes de la mujer. And the scripture tells us three roles that the women play. Nos habla primero de cómo fue creada. First of all, it tells how she was created, Luego nos habla de la maternidad and then about her maternity, y la fecundidad. La fecundidad, o sea, the feminine side of her. ya. Estas son características especiales únicamente de una madre. And these are very special characteristics that only are for women, of a mom. También vamos a describir sobre la feminidad We're going to be describing a little bit more about her feminine, y luego de la diferencia sexual entre varón y hembra. and the difference in sexuality between men and women. Y tenemos ahora aquí un caso pues que a todos nosotros nos afecta hasta el día de hoy, And then we have a case here that affects all of us until this day, y es por decirlo así, la herencia del pecado original. and the thing we're talking about is that we inherit sin. O sea, lo que llamamos la caída We call the de fall nuestros primeros padres. from our first parents. Vamos a hablar de la creación. We'll talk about the creation. En la creación de Eva, como ya vimos, fue algo especial. As we noticed in her creation, it was something very special on Eve. Eva es la única mujer que no nació. Is the only woman that was not born. Ya, Adán no la llevó al hospital, a la maternidad, He didn't take her to the hospital to have labor. sino que ella fue creada Then she was created por el mismo Dios. by God Himself. Amén. Amen? Y la Biblia nos dice cómo
Dios el Padre formó a Eva. And the scripture tells us God the Father formed Eve. Lo leímos esta mañana. And we read it in our scripture this morning. Dice que el Padre hizo que Adán estuviera en un sueño profundo, cayera en un sueño profundo. It says that he made Adam fall in a profound sleep. Eso es lo que hoy llamaríamos una anestesia general, That's what we call general anesthesia nowadays. donde no sintió nada. ¿Cuántos de ustedes han sido operados con anestesia general? You didn't feel anything. How many been Ajá. operated or had surgery with full anesthesia? Ya, parecido así. Something like that. Así que Adán no sufrió, no sintió dolor, nada. So he didn't suffer, feel any pain, anything. Nuestra versión de la Biblia en español So our Spanish version in the scriptures dice que el Señor, después que durmió Adán, and the scripture says that after Adam fell asleep, dice, le abrió aquí un costado he opened his side y sacó una costilla. and took out a rib. Y de ahí formó a Eva. And from there he formed Eve. Eso es lo que dice nuestra versión del 60. And that's what our scripture says. Pero yendo e investigando la traducción del hebreo original, And then if you go back and study the original language, which is Hebrew, nos dice que el Señor formó a Eva no de una costilla en especial, but it tells us that they didn't form Eve just from one special rib, no de el costado. but from the whole side. ¿Por qué del costado? Why from the side? Porque en el costado no solo hay costillas, están los órganos vitales de todo ser humano. Because on the side is not just the ribs, but all the vital organs that human needs to Está survive. el hígado, The el liver, páncreas, Páncreas. los riñones liver, y kidneys, lo más importante, el corazón. and the most important, the heart. Ya, entonces Eva de ahí fue tomada, de todos los órganos completos So Eve was taken from all the organs, complete organs, del varón. from the man. Y eso va a ser muy importante, And that is very important porque de esa manera las culturas y todo lo que hemos tenido de las generaciones es el papel que se le da a la mujer. And that's why we know from back in all cultures, that's the role that women take. Ya, porque al decir que Eva solo fue tomada de una costilla, And to say that she was only taken from one rib, eso quiere decir que no tiene, por decirlo así, todos los genes, todos los valores, todas las vitaminas, todos los minerales que Adán tenía. then would mean she doesn't have all the genes, all the minerals, all the vitamins and proteins that women need. Aunque algunos científicos dicen Even though sometimes scientists say, que por qué de la costilla, why the rib? porque dice que es el hueso que tiene todos los minerales It says it's the bone that has all the minerals, y que ese hueso se regenera solo. and that bone can regenerate itself. Si alguno se quiebra una costilla o las costillas, If you break your ribs or just one rib, no lo van a enyesar de ahí. they're not going to put a cast on you there. No se puede, They can't. porque la ventaja es que las costillas se regeneran solas. The advantage is that ribs generate themselves. Ya, pero lo importante aquí es de que Eva fue formado de todos los órganos vitales de Adán. The important thing is that she was made from all the vital organs from Eve. Y eso lo confirma Adán. And Adam confirms this. Ya, cuando Adán despierta del sueño When Adam wakes up from the sleep y el padre le presenta a Eva, and the father presents Eve to him, Adán va a declamar el poema más bello que todo esposo debe decirle a la esposa. and this is the most beautiful poem that every husband, every man should declare. Ya, Adán dice así, wow. And he says, wow. Dice, esta es, dice, And this is what? hueso de mis huesos Bones of my bones y carne de mi carne. and flesh of my flesh. Será llamada And she will be called varona woman porque del varón fue tomada. because from the man was taken. En el hebreo es interesante In the Hebrew, it's very interesting porque se menciona, dice, el nombre de Eva es Isha.
In the scripture, in Hebrew, the word is Isha. y el nombre del varón es Ish. And the name of the woman is Ish. Ya, entonces suena poético. So it sounds very poetic. Dijo, esta es Isha, This is Isha porque del Ish fue tomada. because from Ish was taken. Muy bien. Así well. que esto es interesante. And this is very interesting. También vamos a ver en Eva estas características And also in Eve, we're going to see these other characteristics en cuanto a su cuerpo físico in her physical body con el de Adán. with Adam's. Porque el Señor la hace con un cuerpo, se llama femenino. Because God made her with a body, a feminine body. Ya. El Señor la hace a Eva con todas sus hormonas completas It makes her with her own full hormones y todos los órganos y glándulas y todo completo. and all the organs and glands, everything complete. Perfecto. Perfect. Y el Señor también hace ese cuerpo And he also makes that body. ya pensando And now thinking of en el rol principal que va a tener Eva in the principal role that Eve is going to have, al ser madre de todos los seres to vivientes. be a mother of all living humans. Entonces el Señor está pensando ya And so the Lord is thinking about en el embarazo, in the pregnancy, en la fecundidad in the reproduction, y en el nacimiento and in the birth de los seres of the vivientes. living beings. Así que la mujer es criada de una manera muy, muy especial. So women are created very, very special, in a very, very special way. Y por eso nosotros los varones decimos That's why men say con las esposas, to our wives, y hemos visto los 9 meses de su embarazo, and we've seen the 9 months of her pregnancy. al principio todo es gozo y alegría. Everything in the beginning is joy and happiness. Y uno de esposo está atento a todo lo que ella pida. And you're very attentive to everything they want. Si ella dice, quiero un mango verde a las 12 de la noche, lo voy a buscar. If in the middle of the night she says, I want a green mango, she goes look for it. Si quiero otra cosa, ahí está para Whatever ella. I need, I'm there for you. Pero ustedes saben que como el tiempo va pasando, They know as time empiezan passes- las molestias. You know, as time goes by, things become uncomfortable. Vienen algunas cosas desagradables, Some things that are not very pleasing. náuseas, They get nauseated. subida de presión. Her pressure goes up. En algunas se desarrollan diabetes temporal And some they even develop temporary diabetes. y muchas cosas que pasan. And many other things that can happen. Y luego ya cuando se van acercando a los 9 meses para dar a luz, And then we're getting closer, closer to the 9 months to give labor. ya no pueden dormir normalmente acostadas. They cannot go to sleep normally just laying down. Tienen que dormir literalmente sentadas. Sometimes literally even sitting down. Y uno está ahí, ay, ¿qué pasa? And they're, oh, well, what's going on? Pero una cosa interesante es esta, But something that's very interesting is this. que el Señor les ha dado esa fuerza, That's God giving them that strength ese valor para soportar todo este proceso del embarazo y luego viene, como decimos, para cerrar con broche de oro, el parto. Mire, el micrófono del varón ya se... And then after all that pain, then she comes to the hard part of giving labor. Ya, yo tuve una experiencia muy cerca del parto. And I had a very, very close experience about giving birth, Pero no fue con mi esposa, but it was not with my wife, sino fue cuando yo era estudiante but it was when I was a student. y fui a visitar a un amigo que también era estudiante en sus últimos años de medicina. And I also went to visit one of my friends that was also a med student in his last years. Era un pueblo fuera de la ciudad It was it was a town outside the city. y por estar platicando perdí el autobús de regreso a la And ciudad. because I was talking, I missed my bus to go home. Entonces él me dijo, no te preocupes, hoy voy a estar de turno aquí en el hospital Hey, don't worry about it. It's my shift tonight at the hospital. I'll be here. y te voy a prestar una camilla para que ahí descanses. And I'll just give you a bed there so you can rest. Oh, yo dije, oh, está bien, gracias. Okay, that works. Pero él no me dijo en qué sala de hospital iba a ser turno. But when it didn't tell me what side of the hospital I was going to be sleeping in. Después me doy cuenta que es en la sala de maternidad. And I was in the area of maternity.
y me pone ahí al otro cuarto, al lado de las señoras que ya estaban a punto de dar a And luz. now they're next to the women that are about to give labor. No dormí nada, I didn't sleep at all. porque eran gritos Because they'll be screaming. que yo nunca había escuchado sobre toda la faz de In la all tierra. my life, I never heard those screaming. Algunas señoras And some women, maltrataban al esposo they mistreated their husbands. y le decían, mira, por tu culpa que estoy sufriendo. And he'll say, look, I'm suffering. Y le decían, ya no más, No more. este es el último. This is the last one. Algunas decían, este es el primero y último. And some will say, this first and last. Ya. Y otras gritaban, el dolor, And some will say, this is painful. doctor, el dolor. Doctors, it's painful. Entonces yo dije, no, yo me voy al parque y el primer autobús que salga, regreso a la capital. I can't put up with this. First bus that leaves, I'm going to take it from the park. Así que yo sé por oídos I el know. sufrimiento que tienen. I know by suffering, by just hearing the suffering that women go through. Y por eso, madres, ustedes son valientes. That when women, you are courageous. Porque la Biblia dice que cuando dan a luz, un varón, dice la Biblia, The Bible says when a woman gives birth, y el doctor o enfermera le lleva al baby y se lo pone en sus brazos, when the doctor or the nurse brings the baby to you and gives it to your arms, dice la mamá sonríe, se goza y se le olvida de todos los dolores que tuvo. the mom smiles and rejoices and forget about all the pain she had. Y algunos que son muy fuertes, And some that are very, very strong, cuando salen del hospital when they get out of the hospital, y le dicen al esposo, and they tell the husband, mira, fue un varoncito. look, it was a boy. Entonces la próxima será mujercita. Oh, the next one, I need a girl. Y están saliendo al hospital y con los dolores y ya están diciendo. After all the pain, they get out and they're already mentioning about getting Así another one. que las mujeres son muy fuertes. So some of you guys are very, very strong. Amén. Levante la mano Raise your y hand dígale gracias Dios por hacerme fuerte. and thank God that He make you strong. Nosotros los varones Us as men, tenemos una flu, tenemos gripe, we have a flu, we have a cold, y tenemos fiebre and we have a fever. y nos vamos a la cama We go to bed. y le decimos a la esposa, dame algo porque me muero, me estoy muriendo. Tell our wives, give me something because I'm dying. Y la esposa se ríe y dice, solo es una calenturita que tenés, hombre. And the wife just says, just a little fever. Muy bien, voy a pasar a otro porque el tiempo nos está Let me go avanzando. ahead and move forward because time is flying. De aquí viene también cuando cuando Eva se la presentan a Adán. And this is the moment when Eve is presented to Adam. El Señor antes God before, había dicho, He had said, no es bueno que el hombre esté solo. it is not good for man to be alone. Ya. Así que varones, el Señor lo dijo, no es bueno So que men, ustedes estén solos. God said it's not good for you to be alone. Ya. Una cosa importante, la Biblia dice, no es malo que el hombre esté solo. And the Bible says it's not bad for man to be alone. Lo que dice, no es bueno. It says it's not good. Y todos ustedes, esposos y esposas, especialmente los esposos, ustedes querían casarse, querían formar una familia, querían una esposa. And husbands, you know, you wanted a wife, you wanted a family. ¿Ve? Pues ahora, But now, aguantes. No, pues put up ahora, with pues ahora gócense en el it. Señor. No, rejoice in the Lord Gócense en el Señor por la esposa que les dio. for Amén. the wife that He gave you. Ya, pues. Bueno, entonces lo que quiero llamar la atención es en ayuda idónea. And what I want to talk about is a helper. Aquí tenemos también algunos conflictos de interpretación y de la cultura también. And we have some conflicts, interpretations, and conflicts regarding culture here Ya, too. porque en nuestra cultura ayuda se refiere a un ayudante, Helper in our culture is to just have somebody to assist you and to help you. o sea, una persona que no está en control, Somebody that's not in control, que no es el maestro, that is not the teacher, sino que es un ayudante. is just a helper. Así como oímos, el maestro albañil tiene sus ayudantes. Just like we see somebody that works
has a helper to assist them. En el lenguaje común he oído que dicen chalanes, no sé qué es, pero lo he oído. que tiene la persona que les ayuda ahí a llevar las cosas. You just get somebody as an assistant to help you with Ya, things. en otros oficios y todo, sabemos que el ayudante no tiene las mismas responsabilidades que el encargado de la oficina o qué sé yo. And we know in some jobs, if you're not the boss and you have a helper, they don't have the same responsibilities and roles. Ya, pero quiero decirles que la Biblia dice, But we'll tell you that the Bible says, la interpretación correcta the proper interpretation de is, la Biblia dice que las esposas no son un ayudante así como la sociedad lo dice, is not a helper just like society says it. sino que dice que la palabra ayudante viene del hebreo es eser. In the Bible, where it says helper, it comes from the Greek, the Hebrew word to be. No, es eser, no de to be, sino que como eben eser, así. Solo eser, nada más. It's to be, bueno, No, es eser nada más, sí, sí. it's to do. Ya, entonces mire, la palabra en la Biblia aparece eben eser In the Bible, it says the word, Ebenezer. y se traduce como hasta aquí Dios nos ha And ayudado. to hear God has helped me. Pero tampoco esa es la traducción correcta, porque Dios no es ningún ayudante de un ser humano. And this is not the right interpretation either because God is not a helper for anybody. Dios es el Todopoderoso, He's the all-powerful. es la fortaleza, He is our strength. es el guerrero, He's the warrior, es el que siempre vence the one that always defeats, y es el que nos protege. and the one that protects us. Entonces la palabra ser quiere decir que, oigan, esto es interesante, And listen to this is very important, the word Ebenezer. que la esposa no es la ayudante, The wife is not the helper, sino que ella tiene toda la fuerza but she has all the strength y de nuestro Dios. of our God. Y ahí está, por eso es que las And mujeres that's why women, pueden soportar los 9 meses de embarazo they can support the 9 months of y pregnancy el dar a luz. and give labor. ¿Ustedes creen que una mujer ayudante daría así a luz por así nada más? Just a helper woman will be able to give birth just like that? No, no. Así que, hermanas, el Señor no las ha dejado solas. So sisters, God has not left you alone. Tienen el poder y la fuerza de Él. You have the strength and the power from God. Es lo que Pablo va a decir en el Nuevo Testamento. And Paul's going to say this in the New Testament. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, la fuerza, el poder viene de Dios y es lo que hace que ustedes, madres, salgan adelante y lleguen hasta el final de sus días con gozo y con alegría. And that's who gives you the strength to make it all the ways at the end of your life with joy. ¿Por qué también las mujeres, sus genes son más fuertes que el hombre? Why is it that your genes are stronger than men's? Ya, porque el Señor está ahí con ustedes. Because God is with you. Les da la fuerza. He gives you the strength. El promedio es de que nosotros los varones morimos antes que las mujeres. And the statistics show us that men die before women. Ya. Miren, en nuestra sociedad hay más mujeres viudas Just look at our society. There's more widows that are female que varones. than men that are widows. Ya, así que varones aprovechemos el tiempo, So men, take advantage of the time. porque tenemos el tiempo más corto que We have las a shorter esposas. time than wives. Y esposas consientan al marido, And you pamper your husbands, women. porque la lógica dice que tiene menos vida que ustedes. Because the state says that they have less life than you do. Así que si no quiere quedarse viuda, So if you don't want to be a widow, consiéntanlos. take care of them. Muy bien. Termino con Eva porque ya el tiempo se está. I'll just finish with Eve because time is flying. Voy a hablar acerca rapidito de la caída And I'll be talking about the y el fall castigo que vino para Eva. and the punishment that came to Eve. Ya. El pasaje dice que Eva estaba caminando en el jardín, salió a pasear al jardín, así como muchas damas les gusta salir a caminar y todo. So the scripture tells that Eve went out to the garden and just was walking around just like women like to go for a walk. Ya. Y cuando iba caminando por el jardín, And when she was walking through the garden,
le llamó la atención un árbol, A tree caught her attention, pero más que el árbol fue el fruto que ahí estaba. but not just the tree, but it was the fruit that was in that tree. Ya, la cultura popular dice que era una manzana, The culture, the public culture says that it was an apple, pero no es cierto. but No. it's not true. Ahorita me acuerdo de un chiste Now I just remember a joke de un colega, de un One of our colega colleagues. pastor que dice que that says that ¿quién fue la primera persona que le regaló una computadora a Adán? ¿Cómo? Así, a su esposa. a su esposa. ¿Quién fue, Oh, a su esposo. ¿quién fue la primera esposa que le regaló una computadora a su esposo? Who was the first first wife that gave her husband a computer? Ya. Y entonces se queda uno ahí, pero You're ya thinking- no hay tiempo para que lo piensen. So no time to think. So Y dice que fue Eva. it says it was Eve. ¿Y sabe por qué? Porque le dio una Apple. You know why? Because she gave an apple. Seguimos. Así que denos una Apple. Muy bien. Ahora lo que quiero decirles es de que, miren los pasos de la caída. Now let's take a look at the steps of the fall. Ok. Eva se aleja de Adán. Eve steps away from Adam, Se va caminando sola, and she goes walking alone. ve el árbol, She sees the tree, se queda viendo. and she stares at it. Y aquí viene una característica de las mujeres, And this is the characteristic that women have. que son curiosas. They're curious. Ella no se iba a ver sin examinar el fruto. ¡Ay, qué bonito! She wasn't ay, going to qué leave just to lindo! take a look at the fruit. She wants to see how nice it is. Y si hubiera sido en esta época, usted le toma fotos con el celular. And if it would have been this time, you've been taking pictures. Y with se hace your una cell phone. selfie. And then you do a También, selfie ¿no? with the tree. Ya, ahí. Pero en eso viene un animal ahí que la Biblia lo describe, que era el animal más astuto de ahí del huerto. One of the wisest animals from there comes around, Y le habla. and he talks to her, Y para resumir, la convence and he convinces her que si come de ese fruto, le va a hacer bien a ella. that if she eats from the tree, it's going to be good for her, Y que va a vivir para and siempre. that she'll live forever. ¿Y quién de nosotros los mortales no quisiéramos vivir para siempre? And who was mortals would like to live forever? Ya, si nos dicen, usted va a vivir más de 100 años, y usted diría, "Oh, está bien, Señor, pero con buena salud." And we'll say, yes, I'm going to live 100 years, but I want to be healthy. Ya. Bueno, entonces, primer paso, apartarse del esposo. First step is step away from your husband. Segundo paso, Second step, la curiosidad. the curiosity. Tercer paso, fue persuadida o convencida por ese animal. The third step, she was convinced or persuaded by that animal. Ya. Y luego, entonces, el acto, come de la fruta. And then the act that she got the fruit and ate from it. Entonces, pero no se queda ahí, But it doesn't just stay there. sino que regresa donde Adán Now it comes back to Adam y también lo convence a él and also convinces him que coma de la fruta. to eat from the fruit. Y ahí viene el castigo. And then the punishment comes. Y el castigo es para los dos. And the punishment is for both of them. Y nosotros somos herederos de lo que se llama pecado original. And we have inherited the original sin. Ya, entonces, el consejo aquí es, And the advice here is, varones, men, esposos, husbands, nunca dejen a la esposa sola. don't leave your wife alone. Siempre anden con ella Always be with them. y todos vamos a estar seguros así. And that we're all going to be safe. Pero por la gracia de Dios, todos estamos seguros. But with Ahora the en grace of God, Cristo. now we're in Christ, we're all safe. Amén. Muy bien, y vamos a ver rápido del castigo para los 4, porque hay 4 incluidos en el castigo que el Padre dice. And there's 4 things that are included in the punishment. Ya, the la, scripture says. la consecuencia para la mujer, The consequences for men, for women, ya, le dice ahora que cuando dé a luz, when she gives labor, los dolores de parto the labor pains, se van a aumentar. they're going to be greater. Ya, eso no quiere decir que no iba a tener, sí iba a tener In dolores de the past, she parto, was going to have pain, pero no tan grandes como son. but not so painful Dice, like they are. multiplicaré tus dolores en gran manera. And I will multiply your pain in a great way. Ya. La otra consecuencia le dice que cuando ella va a dar a luz o ella quiere ser fértil, And the other thing is when she wants to
be fertile and have a baby. Ya, esa responsabilidad ahora pasa al marido. Now that responsibility is going to be on the man, on the husband. Ya, entonces el marido es el que en algunas veces decide o dice cuándo quiere tener los hijos o las hijas. So the man is going to say when and they want to have the kids. Y la responsabilidad también. And the responsibility as well. Y luego otra consecuencia, And another consequence, dice que el varón ahora va a tomar como control de ella o señorío. and it says that the man now is going to govern over her. Esa es la otra consecuencia. That is the other consequence. Pero hermanas, no se aflijan, But sisters, don't get mad. Don't worry. que para el hombre de Dios, But the order of God, la misma palabra dice que nosotros debemos de tratar a la esposa the Bible tells us that we need to treat our women como el vaso más frágil, as a fragile vessel, que debemos de cuidarla that we need to care for her y protegerla and protect her, y no enseñorearnos de ellas, and don't govern, don't lord over them, sino que porque somos because we are iguales, Equals. fuimos construidos built iguales. equal in the image of God. Y de ahí viene la otra palabra, cuando ayuda idónea. And this is the other word we're talking about, helper. Ya, la palabra idónea, And the word helper, su significado es, and the significance is como ya dije, no un ayudante, not that type of helper like I mentioned before, sino que una persona but a person igual equal que el esposo. as the husband. Ya. Mire, la cultura ha dicho, The culture says, hace muchos años, many years, en el siglo pasado, in the last decade, decía que detrás de un gran hombre they used to say, behind a great man, hay una gran mujer. there's a great woman. Pero eso no dice la Biblia. That's not what the scripture says. Y después dijeron, no, vamos a decir a la par de un gran hombre No, we're going to say next to a great man, hay una there's a great gran mujer. woman. Pero tampoco eso es lo que dice la Biblia. And that's not what the scripture says either. Entonces, ¿qué es lo que dice la So what Biblia? does the scripture say? A ver, así, dice, frente a un hombre In the front of one man, o de frente or de frente, on the hay front, una mujer. there's a woman. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que estamos iguales. That we're equals. Ya, somos iguales, de la misma esencia, de la From the- misma naturaleza. So the Entonces, same essence, same nature. ya, entonces ahora estamos iguales. So now we're equal. Pero la Biblia no dice But the Bible doesn't say que sobre un gran hombre that upon a great man, hay una mujer. there's a great woman. No, somos But it says that we are iguales. equals. Ya, somos con diferentes roles, with different roles, pero somos iguales. but we're the same. Y le damos gracias al Señor por eso. And we give God thanks for that. Muy bien, voy a pasar ahora para la siguiente, es Sara. Vamos a pasar a Sara aquí. Ok. Sara, la primera matriarca de la nación de Israel. It says the first mother of the nature of the people of Israel. Ya, unos puntos importantes es de que Sara es la primera gran matriarca de Israel. And the very important thing is that she's the first mother of Israel. Es presentada como profetisa y mujer justa. She is presented as a prophet and a just woman. Tuvo un papel central en la vida de Abraham. And it had a very meaningful role in the life of Abraham. Vamos a ver el carácter de ella. Let's look at her character. Dice la Biblia que era hermosa como para atraer a algunos gobernantes. She says beautiful, that she would willing to attract the beautiful to attract some governors. La Biblia dice que Sara era la reina de la belleza de ese tiempo ahí en Canaán y toda la tierra ahí. That she was a queen of beauty in that territory. Tal fue su belleza Such great was her beauty que atrajo al faraón, nada más y nada menos que el rey de Egipto, that attracted Pharaoh, the king of Egypt, y a otro personaje también ahí de otro reino. and other people from other kingdoms. Pues no tenemos tiempo para explicar ese romance, We're gonna explain that romance porque eso tiene el nombre de una gran novela.
because it has a name of a great, great novel. Que ¿cómo se llamaría? El faraón y Sara. What was the name of that? Pharaoh and Sarah. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. We're not going to talk about that now. Pero también, además de su belleza, Sara era de carácter fuerte. But she also had a character of a strong character. Y otra característica también de las mujeres que es parte de su feminidad, And something important about a characteristic of being a feminine, que era celosa. that she was jealous. ¿Cuántas esposas son celosas? How many women are jealous, Sea por bien o sea por mal. for good or for bad? Muy bien. Sin embargo, a Sara se le consideró una esposa But Sarah was considered a wife, leal, fiel, loyal, faithful, que hizo lo correcto that did the right thing, y no se entregó al miedo. and she was not given to fear. Okay. Vamos a hablar rapidito de la vida de Sara. Fue una vida de And milagros the life of Sarah y was su a life of maternidad miracles, también. and her maternity as well. Durante muchos años Sara no podía tener hijos. For many, many years, she was not able to get pregnant. Ya, y la Biblia va a decir más adelante que fue hasta los 89 años de edad que ella quedó embarazada. The Imagínense. scripture's going to say later on, she was not until 89 years old when she got pregnant. Ya, y dio a luz a los 90. And she gave birth at 90. Ese es un milagro. That is a miracle itself. Así que Dios le permitió ser madre de Isaac en su tercera edad. And she was able to be a mother of Isaac in her third age. Imagínense a Sara en la edad de oro y embarazada. Can you imagine Sarah in the golden age and pregnant? Solo el Señor sabe hacer esos milagros. Only God can make those miracles. Muy bien. Otras cosas importantes de Sara que quiero ver es de que Sara en sus celos And one important thing I want to talk about is Sarah and her jealousy. cometió un gran error. She made a big mistake. Se desesperó. She got desperate. Dijo, ya estoy muy vieja I'm so old, y no puedo darle un hijo a mi marido. I cannot give my husband a son. Y Dios ha prometido que de ahí va a salir una descendencia, un pueblo grande. And God promised that from there, a big descendant is going to come. Y ya se me pasó la edad. And I'm already past, I passed my age. Entonces, esto no lo dice la Biblia, pero The lo scripture doesn't say this, dice but it says it. el comentario del Talmud de los judíos, The Talmud is a commentary for the Jews, que cuando ellos fueron a Egipto, that when they went to Egypt, que el rey, el faraón de Egipto, the Pharaoh of Egypt se quedó admirado cómo Dios trató con él para que no tomara a Sara como su mujer. admire how God protected her from Pharaoh taking her as a wife. Entonces, la historia dice que el faraón le dio su hija para ellos, So it says that instead Pharaoh gave them their daughter, para que se fuera con ellos, porque dijo, esta familia son de principios, de valores, esta es una buena familia. so he could go with them because this family is a family of values and is a great family. Entonces, el Talmud dice que obviamente sí fue sierva de Sara, So she was a servant of Sarah, pero que no tenía el papel de esclava, but Agar didn't have the role as a slave, porque en ese tiempo las esclavas o los esclavos se compraban, because at that time slaves were bought. pero ellos no compraron a Agar, They didn't buy Agar, sino que el propio faraón se las dio para que aprendieran de la cultura de ellos. but Pharaoh himself gave Agar to them so they could learn about their culture. Por eso es que Sara le tenía confianza a esta muchacha. That's why Sarah had faith in these women. No era extraña para ella. She was not a stranger to them. Entonces ella analizó y dijo, esta muchacha yo la conozco, no sabemos de qué edad se la dio el faraón, pero se ha criado conmigo, entonces esta muchacha yo se la voy a ofrecer a mi marido porque yo no puedo tener hijos, para que él tenga un hijo con ella y de esa manera se cumpla la promesa de la descendencia que Dios se había dicho. So she was raised with us, and I don't know much about her, but I trust her enough to give her to Abraham so she can have a descendant with her.
Ya. Entonces, Agar no era así como una muchacha que la fueron a recoger de ahí del mercado de esclavos. So she was not a woman that they bought from the slave market. ¿Ok? Entonces, el Señor lo permite y como vamos a ver más adelante, Agar queda embarazada de Abraham And so she allows it. If we see forward, she gets pregnant by Abraham. y tiene un hijo que le llama Ismael. And he has a son that we know as Ishmael. Entonces, Sara, cuando nace el hijo de Agar, So Sarah, when Agar's kid is born, empieza a notar que Abraham ya tenía cierta inclinación, ciertos cuidados para Agar. and notice that Abraham was already had special attentions towards Y Agar. entonces ahí entran los celos y dice, So she gets jealous and says, hey, hold on, esto no es bueno. this is not good. Y tenía carácter fuerte, les And she dije. had a strong character. Entonces ella dice, voy a actuar. So she says, I'm going to go ahead and act on Y this. llega a la conclusión, la voy a echar de mi familia, de mi casa. I'm going to cast her away from my family. Y habla con su esposo Abraham And talk to her husband, Abraham. y le dice, mira, esta muchacha se está poniendo ahora, como dijimos, muy creída, muy orgullosa Now look, she's very, very proud now. y me está tratando mal, And she's treating me me bad. hace desprecios. And she despises me. Entonces por eso dice, la voy a despedir. So I'm going to fire her. Y Abraham se entristece y todo And Abraham gets sad and all. y consulta con el Señor, And prays to the Lord. pero el Señor le dice, déjala ir, And the Lord says, let her que yo go. voy a tener cuidado de ella. Then I'll take care of her. Bueno, la historia es interesante, And the story is very interesting. pero no tenemos el tiempo suficiente. We don't have enough time to get to it. Y luego más adelante, And then just let's move forward. dice la Biblia, 10 años después de eso, And 10 years after that, the scripture says, aparecen 3 varones de Dios 3 men of God appear. que visitan la tienda de Abraham That they visit Abraham's tent. y le dice que Sara va a tener un hijo de And él. tells them that Sarah's going to have a child from him. Entonces en la tienda Sara estaba oyendo ahí atrás. So Sarah was in the tent and she was hearing. Los varones están hablando con el esposo And the men are talking to the husband. y Sara está así como escondidita And oyendo. Sarah's there like listening, eye dropping. Eavesdropping. Y cuando oye que los varones dicen que va a tener un hijo, And when they hear that she's going to have a empieza a son, reírse. and she starts laughing. Pero una risa así como, no de carcajadas, sino que así. But not just Así a una smile, risa, but así. like Dice, like ¿cómo es posible like a que joke. yo, siendo ya adulta, voy a tener un hijo? Eso no puede ser. How is it that me at such an age I'm going to have a child? Y los ángeles del Señor o los varones que estaban ahí, And the angels of the Lord that were there escuchan que ella se ríe. and heard that she laughed. Y entonces le dicen a Abraham, tu mujer se está riendo, And it says, your wife is se ha laughing. reído. She has laughed. Y ella dice atrás, no es cierto, no me he It says, reído. "No, it's not no, true, I didn't laugh," y she está así, ¿verdad? No me he reído. Y de ahí viene And from there, the que name, los varones dicen, bueno, le vas a poner a tu hijo Isaac, so you're going to name your son Isaac. que a traducirlo significa risa, mire. That translated means you're a joke. Así que hay que tener cuidado cuando... So be careful when you name your child. So when you Muy do. bien, entonces el Señor la bendice And God blesses her. y sabemos de que de Isaac viene el pueblo de Israel. And she had Isaac, and we know that the people of Israel comes from Isaac. Muy bien, terminamos ya con Agar. Well, let's just finish with Agar. Ya, la historia de Agar es muy interesante. The story of Agar is very interesting. Porque aquí vemos, como diríamos el día de hoy, una trilogía amorosa y de infidelidad y todo. Esto está para una serie de Netflix. We see here a trilogy of love or romance here. This is good to be a trilogy, a movie in Netflix. Ya. Entonces vemos que ya explicamos cómo Agar llega a la familia de Abraham We already talked to how she came to be part of Abraham's family. y que el Señor permite que nazca ahí Ismael. And God allows for Ishmael to be born. Para también formar una nación grande, fuerte, poderosa y guerrera. And also to be able to establish a powerful, strong, with a strong army, a nation. Y hasta el día de hoy, de ahí vienen los árabes, And until today, that's where the Arabs comes from. que siguen siendo They're still bendición y, being a blessing and also bendición y problemas and a problem for Israel. para Israel. Bueno,
¿Qué más podemos decir de Agar? Era extranjera, como ya It was dijimos, said she's a foreigner, esclava. a slave. Agar dejó también que el orgullo la dominara God also allowed her pride to dominate her, al convertirse en mujer y darle un hijo a Abraham. to become the woman of Abraham and give him a Ya, child. ahí viene una característica que Agar, entonces decimos, se puso orgullosa y al lucir el hijo delante de su ama, que no podía tenerlo, y se burlaba de ella. It looked like she was so proud that she was able to show off the son and mock Sarah because she gave Ya, him a fue son. uno de sus problemas. That was one of her problems. ¿Cuál fue su dolor? But what was her pain? Que fue arrancada de su tierra That she was taken away from her land para servir a la familia de Abraham. to serve Abraham's family. Obviamente era un pueblo extranjero, It was obviously a foreign country, un idioma extranjero, a different language, comida diferente y muchas cosas and many más. other things that are different. Yo veo que Agar, And I see that Agar, en ese sentido, se simula el caso de muchas madres que aquí tenemos, she is similar to many women that we have nowadays, que emigraron de su país that they migrated from their country, y encontraron culturas they diferentes, found a different culture, idioma a diferente different language, y comida diferente. different type of food. Pero el Señor les ha ayudado a sobrepasar todos esos conflictos. And God has helped them overcome all those conflicts. Pero Agar tiene una cosa muy especial también, But Agar also has something very special, que Dios vio su sufrimiento that God saw her pain y oyó su clamor and heard her cry, y la socorrió and he helped her en su mayor necesidad. in her greatest need. Una cosa muy importante es de que Dios vio el dolor de Agar. And something very important, and God saw the pain of Agar. Cuando ella estaba huyendo en el desierto con su hijo When she flew away with her son in the desert, y se le terminó el agua, and the water ran out, dice la Biblia que dejó a su hijo ahí junto a un árbol said they left her son there by a tree, y ella se fue porque dijo, no quiero ver cuando mi hijo muera de sed. because I don't want to see when my son dies of thirst. Imagínense qué cosa más tremenda. And see how hard that was for her. Pero en ese momento el Señor envió un ángel But God sent an angel y le dijo, mujer, and says, women, tus oraciones, tu súplica, your prayers, your supplications, tu dolor your pain ha sido contestado has been answered, y tu hijo no morirá. and your son will not die. Y le dice, mira ahí, Look at him. había un pozo, un manantial de agua And there was a water well, y el Señor proveyó and para God provided sus necesidades. for their needs. Así que, hermanos y hermanas, el Señor Brothers and sisters, the Lord escucha hears y ve and sees el dolor, the pain, la necesidad the need que una madre tiene por su hijo, por su hija. that the mother has for son or daughter. ¿Cuántas veces no hemos visto, oído How many times we have not seen or heard las lágrimas de una madre? the tears of a mom? Y el Señor tiene, el Señor, su oído está atento And the Lord's ears are attentive al clamor, to their cry, al dolor to their pain de una madre. of a mother. Hermanas, Brothers, no importa el dolor que tengan, sisters, no matter what the pain you no have, importa la situación que el hijo o la hija esté atravesando, doesn't matter the situation that your son has put you through, pero si ustedes siguen clamando y orando al Señor, but you keep calling on the Lord and crying to the Lord, el Señor les oye. God will hear you. Su oído His ear está atento is attentive a la oración to your prayer que ustedes hagan. that you make. ¿Cuántos madres han experimentado eso? How many mothers have experienced that? Nos ponemos de pie, Let's go ahead and stand. hermanos. ¿Cuál es la aplicación que tenemos de estas tres mujeres, tres madres de la Biblia? How can we apply these three things from the examples of these three mothers? Hay una cosa que las une en común a las tres. There's one thing that unites all three of them. ¿Cuál es? Que las tres sufrieron dolor. All three suffer pain. Las tres se sintieron en algún tiempo de su vida All three, one time in their lives, they felt abandonadas por Dios. abandoned by God. Pero la Biblia dice But the scripture tells us que el Señor that the Lord cuida y protege
takes care and protects a una madre. a mother. No la deja sola, Doesn't leave her alone. no está desamparada, She's not abandoned. sino que el Señor dice en un salmo But God says in the Psalms que cuida a la viuda. that takes care of the widows. El Señor, mire, es interesante, en la Biblia no he encontrado yo un versículo que diga el Señor cuida a nosotros los viudos, I haven't found a scripture that says he takes care of us, the widows. pero a las viudas sí. But the female, Dice que el the Señor women, las cuida y las widows, protege. he does protect. Y también protege a los huérfanos. And also the orphans. Así que terminamos Let's go ahead and finish y vamos a orar. and let's pray. Voy a hacer dos And invitaciones. I'm going to make two invitations. La primera invitación es para toda madre The first one is for all mothers que hasta el día de hoy until this day sigue sufriendo still suffering. y no ha dejado ese sufrimiento You cannot let go of that suffering en las manos de Dios. in the hands of the Lord. ¿Usted quiere dejar ese sufrimiento, ese dolor en las manos de Dios ahora mismo? If today you want to leave that suffering, that pain in the hands of the Lord, Si usted lo quiere, levante su mano and derecha if you do, just raise your right hand y clame al Señor su Dios and call upon the name of the Lord, y Él your le God, oirá. and he will hear you. ¿Cuántas de ustedes, madres, hasta el día de hoy piensan And how many of you mothers until today you que think Dios no les ha that escuchado? God has not heard you, Que siguen todavía con ese dolor that you still continue with that pain en el hijo, la hija because of the son or the daughter o los nietos. or the grandkids? Madre, Mothers, una cosa es cierta, one thing is true. suelte ese dolor, Let go of that pain. póngaselo en las manos de el Señor su Dios. Lay it on the Lord's hands. Él le escuchará He will hear you, y Él hará descansar. and he'll give you rest. ¿Cuántos quieren descansar en How el many want Señor? to rest in the Lord?